dimensión de la palabra, hermanos. La siguiente dimensión de la palabra que quiero hablar en el día de hoy, mis hermanos, es la dimensión de la espada. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra es una espada? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y quiero que me acompañe, vamos al texto, hermanos. Efesios 6:17, Biblia de las Américas. Amén. Efesios 6:17, Biblia de las Américas. Dice la palabra, escucha bien lo que dice. Dice, tomad también el yelmo de la salvación. Amén. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dijimos que es la palabra de Dios? La espada del Espíritu. Amén. Efesios 6:17 nos dice que la palabra de Dios, hermano, también es una espada. Amén. ¿Cuántos entendemos, hermano, que la espada tiene usos, mis hermanos? Amén. La espada en nuestra vida, hermano, es decir, la palabra del Señor, si la espada en el uso literal, mis hermanos, tiene diferentes funciones. Amén. La Biblia marca, hermano, diferentes funciones y quiero que ponga atención. Amén. Gloria a Dios. La espada, hermano, bíblicamente, hermano, es un instrumento de guerra. ¿Cuántos se recuerdan que en el Antiguo Testamento, sobre todo, hermano, hablaba acerca de que había guerreros, amén, que portaban una espada física, que traían una portación de espada física, mis hermanos? Amén. ¿Cuántos entendemos esa parte? Amén. Pero también entendemos, mi hermano, que la espada, hermano, era un instrumento de defensa, o es un instrumento de defensa para nuestros días, en contra del enemigo. Amén. ¿Cuántos entendemos que tenemos un enemigo? Amén. Amén. El enemigo, mis hermanos, mire, hermano, yo le he dicho muchas veces, este evangelio, hermano, no es un evangelio de juego, mis hermanos. Amén. Lo que está en juego es su alma, su vida, hermano, la vida eterna en nuestro corazón. Así que nosotros, hermano, tenemos que entender que no podemos jugar al evangélico, que no podemos jugar al cristiano, mis hermanos. Pero el Señor sabe que estamos librando una batalla. Amén. Y por tal motivo, ¿verdad? Uno de los versículos que le hablaba acerca que esta es la espada del Espíritu. La espada del Espíritu, mis hermanos, es un instrumento que usted va a usar para atacar al enemigo, para defenderse. Amén. También, hermano, es un instrumento en contra de las huestes de maldad. Aquellas huestes de maldad que vienen y le atacan la mente, y sobre todo, mis hermanos, le atacan el corazón. Le dicen, tú no puedes. Le dicen, tú no vas a levantarte. Le dicen que no vales. Muchas veces hemos recibido ese tipo de ataques. ¿Cuántos lo han recibido? Amén. La espada es para eso, mis hermanos. Amén. Es un instrumento, hermano, que nos habla y nos dice que somos guerreros. ¿Cuántos somos guerreros de parte de Dios? Amén. ¿Para qué le sirve el guerrero de Dios la espada, hermano? Para defenderse, para atacar. Amén. Estamos hablando de funciones literales, pero esto va muy pegado, hermano, a las funciones espirituales. Amén. Si me pueden poner los versículos en la pantalla, mis hermanos. Amén. Quiero entrar, hermano, de lleno ya a la enseñanza. Entonces, recuerda las funciones de la espada literal, ¿verdad? Es una espada que bíblicamente es un instrumento de guerra, es un instrumento de defensa en contra de los ataques del enemigo. Amén. Gloria a Dios. Y también, hermano, es un instrumento contra las huestes de maldad. Amén. Pero también, hermano, la espada sirve para impartir justicia. Amén. La espada le va a servir a usted y a mí, hermanos, también para impartir justicia. Y ahorita lo vamos a ir viendo, mis hermanos. Amén. Quisiera que me pusieran en la pantalla, mis hermanos, Cantares, mis hermanos. No, es Efesios 6:17, amén. Y quiero que me ponga Cantares, Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, Biblia de las Américas. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada,
de dos filos, mis hermanos. Amén. ¿Y cuál es el que sigue? Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, mis hermanos. ¿Qué quedamos que es la palabra de Dios otra vez ahí en Hebreos, hermano? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjese, hermano, dice la Biblia que está viva. Es una palabra que tiene vida, mis hermanos. Y como tiene vida, va a actuar en aquellos que recibimos, y la recibimos con vida, mis hermanos. Amén. Porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces, al ser una espada de doble filo, hermano, va a penetrar. Fíjese, a mí me llama mucho la atención, hermano, y es algo que siempre, hermano, me sorprende en este versículo cada vez que lo leo. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu. Imagínese, hermano, que esa espada no solamente divide, hermano, no solamente le va a dividir, hermano, la carne, porque la espada es la palabra de Dios, hermano, amén. Y entra, hermano, muchas veces a la carne, hermano, y nos enseña que como carne tenemos que menguar. Pero aún así entra más allá y dice que hace una división. ¿Cuántos saben que somos espíritu, alma y cuerpo? Amén. Y va a dividir las intenciones del corazón. Dice que divide el alma y del espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Es tan poderosa la palabra de Dios como espada, mis hermanos, que va a discernir lo que usted está pensando. Va a discernir lo que usted está planeando. Va a discernir lo que usted tiene en el corazón, sea bueno o sea mal. Esa capacidad tiene la palabra como espada, mis hermanos, para discernir todos los pensamientos que pudiesen haber en nuestro corazón. Mire, hermano, ¿en dónde tiene más problemas el ser humano? En el alma, en el corazón. Amén. Porque el alma desea, quiere hacer muchas veces, hermano, su voluntad. Pero el espíritu te dice, tranquilo. Amén. El alma muchas veces, hermano, quiere actuar por impulso, por emociones, por sentimentalismos, mis hermanos. Pero la palabra de Dios hace esa división y nos va a ubicar. Amén. Amén. De ese poder, de ese calibre, mis hermanos, es la palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos sabemos que los hijos de Dios tenemos que ser diestros para la palabra de Dios? Amén. Amén. No sé cuánto usted tiene en el Evangelio, mis hermanos, pero yo entiendo que desde cuando uno llega al Evangelio, uno empieza a alimentarse con la palabra de Dios. Amén. Uno empieza a buscar y a ver y a entender la Biblia por medio de revelación, por medio del Espíritu Santo, hermano. Y los hijos, ¿cuántos somos hijos de Dios? A ver, levanta su mano el hijo de Dios. Amén. Los hijos de Dios debemos ser diestros para la palabra del Señor. Amén. ¿De qué nos serviría ser guerreros y no saber usar la espada? ¿De qué nos serviría, mis hermanos, decirnos que somos guerreros de Dios, hijos de Dios? Pero, hermano, si con pensamientos filosóficos nos acaban. Amén. Ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no es Biblia. Usted tiene que entender, mis hermanos, que usted tiene que ser adiestrado, diestro con la palabra del Señor. Amén. Quiero leerle, hermano, Cantares 3:8, Biblia de las Américas, nuevamente. Amén. Cantares 3:8. Amén. Esto habla de los 60 valientes de Salomón, mis hermanos, que cuidaban el carro, amén, que cuidaban la litera, amén. Era un carro, hermano, donde era transportado Salomón. Dice, todos ellos, dice ahí, todos ellos manejaban la espada. Subraya ahí la espada.
Amén. Son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche, mis hermanos. ¿Cuántos hermanos entendemos cuáles son los peligros de la noche? ¿Cuáles son los peligros de la noche, mis hermanos? Los ataques del enemigo. Amén. Las tentaciones. Aquel hermano que nos quiere apartar de los caminos de Dios. Amén. Pero mira, hermano, me llama la atención que esos 60 valientes eran diestros para la espada. Amén. Usted puede anteponer los versículos cuando usted en casa, hermano, si usted Cantares 3:8, dicen que eran 60 valientes del rey Salomón que sabían cómo usar la espada. ¿Cuántos sabemos usar la espada? ¿Cuántos sabemos utilizar la palabra de Dios a nuestro favor? Fíjese ahí lo que dice. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. Cuando, hermano, las cosas se ponen más oscuras en nuestra vida, cuando muchas veces vienen los problemas difíciles a nuestra casa, mis hermanos, en nuestra familia, usted tiene que entender que usted tiene que ser diestro con la palabra del Señor. Amén. No con pensamientos, no con filosofías. Amén. No con lo que yo digo, sino lo que dice la palabra del Señor. Amén. Eso es, hermano, un hijo adiestrado, un siervo adiestrado, una iglesia que entiende que tiene que tener la capacidad de manejar la espada. Amén. ¿Cuántos tenemos esa capacidad? Amén. Tenemos que tenerla, mis hermanos, y cada uno, mis hermanos, va a ir adquiriéndola. Amén. Y cada vez más, yo lo creo, mis hermanos. Amén. Primera de Samuel, esta es la versión 60, Primera de Samuel 13:22. Dice: así aconteció en el día de la batalla, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían, hermanos. Amén. El pueblo, hermanos, el pueblo que acompañaba a Saúl, amén, y a Jonatán, dicen que no traían espada. ¿De qué me habla esto, mis hermanos? ¿De qué nos habla? Amén. El pueblo, hermano, es la iglesia y debe ser portador de la espada. Imagínese que usted va a la guerra, imagínese que usted tiene lucha espiritual y no tiene espada. Amén. A mí me sorprende cuando yo leo esos versículos y veo, hermano, cómo fue la caída, hermano, de este rey, de Saúl. Porque los versículos anteriores habla, hermano, de cómo él no esperó al sacerdote para rendir culto. Y no solo le bastó eso, sino que llevó al pueblo a la guerra, a batallar, a luchar, pero el pueblo no tenía espada. ¿Cómo es eso posible? Hermanos, usted y yo tenemos que tener la espada lista. Amén. Usted y yo tenemos que utilizar la espada a nuestro favor. Le decía, estamos en una batalla constante espiritual. Amén. Estamos en un día tras día, mis hermanos, batallando contra huestes de maldad, contra aquello que se opone a que nosotros crezcamos. Pero ¿de qué le sirve ser guerrero? Le decía, ¿de qué le sirve ir a la batalla y no trae espada, mis hermanos? Y no trae espada. Amén. ¿Cómo se va a defender? Hablábamos que la espada es un instrumento de ataque, es un instrumento de defensa. Amén. Pero también entendemos, mis hermanos, que somos responsables de portar la espada. Amén. Amén, mis hermanos. Yo como su pastor, hermano, yo quiero que usted porte la espada. Yo quiero que usted sea diestro, sea diestra con la espada. Porque el día que vaya a la batalla, mire, hermano, ayer íbamos a ir a evangelizar, ¿verdad? Pero si hubiésemos ido, usted tiene que llevar la espada. Porque allá afuera se le va a atravesar gente que quizás, hermano, también va a traer espada, pero no de Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Amén.
tenemos que llevar espada, hermano, a la guerra. Tenemos que tener espada en la guerra. Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16. Amén. Gloria a Dios. Es la Biblia de las Américas. Dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla, y con toda su fuerza. ¿De quién está hablando ahí, mis hermanos? De Cristo Jesús. Una vez más, la palabra nos está confirmando que esa espada de 2 filos es lo que salía de su boca. Amén. Lo que sale de la boca del Señor. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Entonces nos confirma que la palabra de Dios es una espada que, hermano, la usamos cuando es necesario. Amén. Amén, mis hermanos. Jesús se defendió con la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Jesús se defendió con su espada. Amén. Mateo 4, de 6 al 7. Amén. Mateo 4, de 6 al 7 dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mire, lo bonito de esta Biblia de las Américas, que habla, hermano, lo que está escrito en mayúsculas son las frases que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y esta palabra, mis hermanos, de no tentarás al Señor tu Dios, era algo que ya estaba escrito. Amén. Y le replicó el Señor con la misma palabra al enemigo. Amén. ¿Qué pasa, hermano, cuando el enemigo viene y te ataca y te pone pensamientos? Tú puedes. Tú no necesitas de Dios. ¿Qué más se puede decir? Amén. Tú eres autosuficiente. ¿Qué más nos puede decir el enemigo, mis hermanos? Cualquier cantidad de barbaridades nos puede venir a atacar. Te pueden poner palabras de desánimo, palabras de desaliento. ¿Y usted cómo va a hacerlo? ¿Va a espadar? ¿Va a pelear con la palabra? Amén. Escrito está: soy un hijo, soy una hija de Dios. Escrito está: yo camino como viendo al invisible. Escrito está, escrito está, escrito está. La palabra de Dios, mis hermanos. Cada escrito está, hermanos, es como que usted le hace así, ¿verdad? Le tira el espadazo. Amén. Cada escrito está, es como que usted le está revirando con la palabra del Señor, mis hermanos. Por eso le decía que cada uno de nosotros tiene que ser portador de la espada. Y hermano, estamos hablando de las dimensiones de la palabra de Dios. Hemos hablado que también que ha sido pan, ¿verdad? Que la palabra es pan, que la palabra, hermano, es agua. Pero, hermano, la palabra es espada también. La palabra es espada. Y necesitamos usarla cuando es necesario. Amén. Fíjense que estudiando, hermano, un poquito acerca... ¿cuántos saben que el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, hermano, muchas veces viene a ser figura del Nuevo Testamento? Amén. Las lecciones que tenemos en el Antiguo Testamento son para ser interpretadas en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Amén. Quiero que vayamos, hermano, Primera de Samuel. Quiero hablarle, hermanos, eso es lo que yo le traía listo ahí, pero bueno, está bien. Quiero hablarle, hermano, de los buenos usos de la espada según la Biblia. Amén. Los ejemplos que nos deja la palabra del Señor, hermanos, para tener un buen uso de la espada. Amén. Porque, hermano, uno tiene que ser responsable también.
Hacer, hermano, una espada, hermano, y dice que es de doble filo, también tenemos que ser responsables, saber utilizar la palabra del Señor y darle un buen uso, mis hermanos. Diga conmigo, un buen uso. Amén. La espada, hermano, vayamos a 1 Samuel 21:9. Amén. Usted va a reconocer estos versículos. 1 Samuel 21:9, en la versión de las Américas, dice: entonces el sacerdote dijo: he aquí la espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Elá, está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: como esa no hay otra, dámela. Amén. ¿Qué dice David? ¿Cuál es esa espada, mis hermanos? ¿Quién me ayuda? Es con esa, mire, hermano, dice que esa espada, mis hermanos, era la espada con la cual, hermano, David mató a Goliat. Amén. Era la espada con la que David mató a Goliat. Amén. Le dio un buen uso a esa espada. Amén. La espada con la que David mató a Goliat, hermano, es la espada con la que nosotros, los hijos de Dios, hermano, es el uso que le vamos a dar para derribar a los Goliats que se nos enfrenten, mis hermanos. ¿Cuál es su Goliat? ¿Quién es su Goliat? Amén. Porque muchas veces, hermano, la perspectiva de uno puede ser diferente a la del otro. Quizás, hermano, usted me va a decir: mi Goliat quizás es, no sé, algo pequeño para otro, pero para otro puede ser grande. Amén. El uso que usted le dé a la palabra del Señor, mis hermanos, en este sentido, hablando de la espada de David, mis hermanos, te va a ayudar para derrotar los gigantes. Amén. Tal vez tu gigante es tu carácter. Tal vez el Goliat que tienes son tus emociones, tus sentimientos. Tal vez el Goliat que tienes enfrente de ti, mis hermanos, son situaciones pequeñas para otros, pero para ti es tu Goliat. Hay que darle un buen uso. Amén. Amén. La palabra, la espada, la palabra te va a ayudar a derribar esos gigantes, a derrotar esos gigantes. Tal vez es el miedo, tal vez es la inseguridad, tal vez es el rencor, tal vez es la amargura. ¿Qué es tu Goliat que te está afectando? ¿Qué es el Goliat que te quiere menospreciar? Porque recuérdense que Goliat, ¿qué era? Era un gigante que llegaba y menospreciaba al pueblo, los insultaba, les quería bajar el ánimo. Amén. Cuando el enemigo te quiera decir no puedes, no. Dice la palabra que yo tengo promesas. Amén. Dice la palabra que yo soy hijo de un rey y como tal tengo promesas y que soy coheredero de la gracia, de la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuántos hermanos Goliat se nos han presentado durante la vida y nos han querido detener? ¿Cuántos Goliat, hermanos, se nos han presentado y nos han querido menospreciar? No, mis hermanos, tenemos que darle un buen uso y en el momento correcto, como David lo hizo para derrotar al gigante, para derrotar a ese Goliat que te quiere detener. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Vayamos a Jueces 7:14. Jueces 7:14, versión 60. Amén. Estamos hablando, hermano, de los buenos usos, de darle un buen uso a la espada. Amén. Y esos ejemplos en la Biblia, hermano, nos hablan mucho de la interpretación que tenemos que darle a la espada en nuestra vida. Amén. La espada, hermano, de Gedeón. ¿Cómo usó la espada Gedeón, mis hermanos? Jueces 7:14 dice: y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios
ha entregado en sus manos a los madianitas en todo el campamento. Amén. Aquí hay dos cosas que quiero que hablemos. ¿Quiénes eran los madianitas, mis hermanos? Era un pueblo, hermano, que acechaba constantemente al pueblo de Israel. Y llegaba y le destruía su siembra, le robaba las cosechas, les hacía saqueos, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? A Gedeón le dieron la instrucción: ve y derrótalos. Amén. En versículos anteriores, hermano, esta es la interpretación de un sueño, hermano, que tuvo, hermano, gente cercana a Gedeón. Amén. Y su compañero respondió y le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas. Hermano, los madianitas, hermano, representan nuestra vida, aquello que te quiere saquear. Si hay algo que te quiere robar, si hay algo espiritualmente que quiere saquearte, hermano, que quiere robarte lo que Dios te ha dado, amén, en el sentido espiritual, son madianitas. Amén. Amén. Son madianitas. Pero ¿sabe qué? Gedeón utilizó la espada. Gedeón utilizó la espada, hermanos. Dios entregó a los madianitas en las manos de Gedeón. Dios entregó a los madianitas en las manos de Gedeón. Aleluya. Amén. Así Dios va a entregar a aquellos Amén. o aquellas cosas que quieren quitarte, hermano. Porque ¿qué significa, hermano, que le quitaban al pueblo de Israel sus porvenir, sus bienes? ¿Cómo los dejaban? Sin nada. Sin nada, en la quiebra. Amén. Te quiere quitar tu prosperidad. Eso hablando de lo literal. Y en lo espiritual, ¿cómo será? Amén. Eso te quiere quitar tu prosperidad espiritual. Un espíritu de madianita, hermano, quiere robarte la bendición que Dios ya ha preparado para tu vida, que Dios ya te ha entregado, mis hermanos. Amén. Amén. Pero el buen uso que le dio la espada, que le dio Gedeón, mis hermanos, amén, debemos aplicar el uso para derrotar aquello que te quiere quitar la paz, aquello que te quiere quitar, hermano, la prosperidad espiritual. Hermano, los planes de Dios son que crezcamos cada vez más. Amén. Amén. Los planes, dice la Biblia, que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Amén. ¿Qué pasa, hermano, si entonces te sientes triste, te sientes apagado? Un día quieres llegar al culto, otro día no. Un día quieres servir y al otro no. Te están quitando tu prosperidad espiritual. Te están quitando tu crecimiento espiritual. Pero para eso es la palabra. Vea la palabra, así como Gedeón utilizó la espada, utiliza la espada que Dios te ha dado. Amén. Vea las promesas que Dios te habla por medio de la palabra. Amén. Tenemos espada, tenemos herramientas para derrotar a ese espíritu madianita que te quiere quitar, que te quiere quitar la provisión. Amén. Amén. Tenemos palabra, mis hermanos. El Señor ha dejado su palabra para nosotros. Amén. Quiero hablarle de la siguiente, hermanos. Primera de Reyes 19, versículo 1, Biblia de las Américas. Primera de Reyes 19:1, Biblia de las Américas, dice. Gloria a Dios. Dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Amén. Este texto, hermano, nos habla, nos está resumiendo, hermano, el encuentro que tuvo Elías con 400 profetas de Baal. Amén. Donde Elías les decía: vayamos y veamos quién es Dios. Lo estoy parafraseando. Amén. El Dios verdadero va a hacer descender fuego y se va a quemar el altar. Amén. Y posteriormente dice que Elías capturó a los profetas y los mató a filo de espada. Y los mató a filo de espada, mis hermanos. Amén. Primera de Reyes 19:1 dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los
profetas. Amén. La espada de Elías, hermano, cuando nosotros utilizamos la espada como la utilizó Elías, va a ser para matar a aquellos que vienen, hermano, muchas veces. Porque ¿qué es un profeta? Es aquel que da palabra. Amén. ¿A quién mató? A los falsos profetas. La palabra, la espada, hermano, nos va a ayudar a matar a aquellos falsos profetas. Aquellos que te vienen a dar una falsa profecía. Aquellos que te vienen a decir cosas que Dios no te ha dicho, que Dios no te ha confirmado. Amén. No estoy hablando, hermano, de aquel que dice que se dice ser profeta de Dios y no lo es. Estoy hablando de aquel que posiblemente te va a dar una palabra que no te edifica. Aquel que te va a decir no puedes. Aquel que te va a decir ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanto culto? ¿Para qué buscar de Dios? Y usted va a sacar la espada, y va a matar esas palabras, y va a matar la fuente de esas palabras. ¿Por qué, mis hermanos? Elías, un profeta de Dios, mató a aquellos que eran mala influencia, aquellos que no tenían la verdad. Amén. Usted va a sacar la espada y le va a decir, no, a ver, esperemos. Yo voy a la casa de Dios, yo busco de Dios porque es mi necesidad estar en la casa de Dios. Aleluya. Amén. Y no voy a prestar mis oídos a tus palabras. No voy a prestar oído a aquello que tú me quieres decir. Como profeta quizás no de Baal, pero sí que quiere darme una palabra que no es de edificación. Una palabra que no me ayuda a crecer, que no me ayuda a ser mejor cristiano o mejor cristiana. Una palabra que no me ayuda a edificar. Amén. Eso tipifica la espada de Elías, el buen uso que Dios le dio a Elías, que le dio Elías a la espada. Amén. ¿Cuántos somos Elías? Amén. Nosotros tenemos que saber usar la espada en esos momentos, aún cuando la gente quiere vernos derrotados. Mira, hermano, a ver, hermanos, ¿qué duele más? ¿Un golpe o una palabra? Una palabra. Una palabra. Amén. Las palabras se quedan ahí. Pero uno tiene que pelear con la palabra. Amén. Y no estoy hablando de una contienda literal. Estoy hablando, mis hermanos, que usted tiene que tener simbólicamente en la espada de Elías para apagar aquellas palabras, aquellas cosas que vienen a su vida y lo quieren ver derrotado. Amén. Amén, mis hermanos. El enemigo es un acusador y muchas veces el enemigo llega a acusarnos, a decirnos, tú no puedes. Amén. Primera de Reyes 3:24. Volvemos a la Biblia de las Américas. Amén. Y el rey le dijo, traedme una espada. Y trajeron una espada al rey. El 25 dice, entonces el rey dijo, partid al niño vivo en dos y dad la mitad a una y la mitad a otra. Hermano, ese rey, hermano, estamos hablando de la espada del rey Salomón. Amén. El rey Salomón le permitieron edificar casa porque él no era un rey de guerra, él era un rey de paz. Y no sé cuántas veces hay en la Biblia, pero una de las veces que tomó la espada Salomón, ¿saben para qué fue? ¿Para qué, mis hermanos? Estamos hablando que dos mujeres le vinieron a decir, ¿verdad?, que ese niño era uno de la otra. Entonces Salomón dice, a ver, para que no estén peleando, tráiganme la espada y vamos a partirlo en dos y que se le dé la mitad y la mitad a cada una. Amén. La espada, mis hermanos, también se utiliza. Una la utilizó con sabiduría, o la iba a utilizar con sabiduría, y dos, para impartir justicia. Amén. Amén.
Entonces la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios nos va a ayudar a ser justos. Amén, mis hermanos. La palabra de Dios como espada nos va a servir para impartir justicia, para ser justos delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque por medio de la palabra nosotros ya fuimos justificados. Amén. Amén. La palabra del Señor, cuando usted lee la Biblia, cuando usted se empapa de la espada, cuando usted toma la espada, le va a ayudar a usted, hermano, a impartir justicia. Salomón, para eso iba a utilizar la espada. Vinieron ante el rey dos mujeres y, a ver, para que no se peleen, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Le vamos a dar la mitad a una y la mitad a otra. ¿Y qué pasó? Salió la verdadera mamá, ¿verdad? Dijo, no. Mejor que se lo den a ella, pero no quiero verlo yo muerto. Porque le dolía más a la una. ¿Amén? Porque la otra sí era, porque ella sí era su mamá la que le dolía. Ver al niño así. Eso es justicia, mis hermanos. La palabra de Dios, hermanos, nos va a ayudar a ser justos. La palabra de Dios, mis hermanos, nos va a ayudar, hermano, como espada a impartir justicia. En todo momento y en todo lugar. En el trabajo, en su casa. Amén. En la iglesia. Amén. Nos va a dar la sabiduría que necesitamos para, hermanos, en momentos de dificultad, en momentos de decisión, la palabra nos va a ubicar. La palabra nos va a hacer impartidores de justicia, mis hermanos. Pero utilicemos la palabra justamente. La espada no se saca por sacar. Amén. Para impartir justicia, para ser justos, mis hermanos, la palabra tenemos que sacarla con integridad y con sabiduría, bajo una guianza de Dios, mis hermanos. Amén. Y ahorita va a aprender por qué, hermanos. Vamos a seguir viendo más adelante. Amén. Entonces la palabra también, hermano, la espada, perdón, nos ayuda a impartir justicia. Amén. Segunda de Samuel 23:10. Segunda de Samuel 23:10. Biblia de las Américas. Dice, él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una victoria. El pueblo volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos. Estamos hablando, hermano, de uno de los siervos de David. Amén. Se llamaba Eleazar. Amén. La palabra, hermano, como espada, como hijos de Dios, ¿sabe cómo debemos llevarla? Pegada a la mano. La palabra, hermano, se nos tiene que quedar, no, pero no solamente en la mano, mis hermanos, tenemos que traerla en la mente y en el corazón. Que la palabra se nos pegue, hermano, que la palabra sea un implante en nuestra vida día con día. ¿Sabe para qué le va a servir? Ahí dice, él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Imagínense esta imagen en un sentido literal. Se levantó e hirió a tantos filisteos que la empuñadura de la espada se le quedó pegada en la mano. No se la podía quitar. Hermano, cuando usted hace suya la palabra, cuando usted, hermano, tiene la prioridad de hacer suya la palabra como espada, mis hermanos, van a venir ataques, van a venir situaciones difíciles, pero usted va a tener espada. Pero la espada va a estar pegada en su mente y en su corazón. Amén. En su mente y en su corazón, hermanos. La palabra, hermano, como espada nos va a ayudar a derrotar a los filisteos, mis hermanos. ¿Quiénes eran los filisteos? Amén. Eran enemigos a muerte de Israel. ¿Cuántos saben que la iglesia es el Israel espiritual? Somos el Israel espiritual, amén, mis hermanos. Porque fuimos injertados, dice, a la vida. Amén. Que es Cristo. Amén. Somos el Israel espiritual.
Entendamos, mis hermanos, que también hay filisteos que nos quieren acabar, que hay filisteos que nos quieren, hermanos, ver derrotados, que hay filisteos, hermanos, que están guerreando en contra de nosotros. Y no le estoy hablando en un sentido literal, espiritualmente hablando, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos hemos recibido ataques del enemigo? ¿Has tenido espadas para pelear contra ellos? ¿Has tenido espada? ¿Has sacado tu espada? ¿Y le has respondido con la palabra del Señor a esos pensamientos de incredulidad? ¿A esos pensamientos de menosprecio? Amén. Tenemos que tener la espada pegada como Eleazar. Tenemos que ser, le decía yo al principio, diestros con la espada. Saber utilizarla, mis hermanos. Amén. Así, hermano, acabamos de ver todos los buenos usos que usted puede darle a la espada y que están marcados en la palabra del Señor. Pero también, hermanos, hay quienes, y solamente le voy a dar dos, pero hay varios, hay más, mis hermanos. Hay malos usos de la palabra o de la espada según la Biblia. ¿Quiere verlos conmigo? Amén. Amén. Juan 18:10, Biblia de las Américas. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote. ¿Y qué dice que le pasó? Y le cortó la oreja, mis hermanos. El siervo se llamaba Malco. Amén. Malco, pero ya no tenía oreja. Amén. Se la volaron. Ese es un mal uso de la espada. ¿Usted cree correcto lo que hizo Pedro? No. Pedro, hermano, usó mal la espada, hermano, porque se dejó llevar. ¿Por qué? Por sus emociones. Por sus emociones, por su enojo, por su carácter, hermanos. Hermanos, hay personas que en lugar de utilizar correctamente la palabra de Dios, ¿sabe qué? La utilizan para mocharle la oreja. Amén. Pero quiero que hagamos un poquito un alto. Si este siervo ya no tiene oreja, ¿qué no puede hacer? Oír. ¿Y por dónde dice que entra la fe? Por el oír. ¿Sabe por qué mucha gente no se acerca a las iglesias? Porque los han herido. Porque han sido tan rigurosos, porque han sido tan extremistas con la palabra, que ya no se acercan. Amén. Amén. Hermanos, yo les he dicho que los cambios son internos. ¿De qué me sirve cambiar exteriormente? Amén. Si interiormente no estoy bien. ¿Sabe que mucha gente utiliza la espada como Pedro para de una vez volarle la oreja y dejen de escuchar? Y no haya fe y no se acerquen a la iglesia y no se acerquen, amén, nuevamente a los caminos del Señor. Amén. Amén. Y le sacan Biblia, sobre todo le sacan Biblia. Amén. Hay gente que así utiliza, pero la utilizan mal, mis hermanos. Por sus emociones, por sus sentimientos. Amén. Amén. Yo lo he visto, mis hermanos. Amén. A mí me ha tocado ver gente que no la han dejado o no la han dejado pasar por su forma de vestir. No en esta iglesia, amén. Mucho tiempo atrás. Amén. Por cómo estaba maquillado, por cómo estaba maquillada. ¿Será correcto? ¿Será correcto? No, mis hermanos. Tienen un pensamiento religioso. Un pensamiento, hermano, que los lleva, hermano, a que la gente se aleje. A que la gente ya no busque. Amén. Eso es sacar mal la espada como Pedro. Las emociones, el coraje, ¿verdad? La emoción de ese momento. Pedro, de una vez. Pero el Señor le restauró la oreja a ese siervo. Amén. Amén, mis hermanos.
Ese es un mal uso de la palabra, de la espada, hermano, o de la palabra. Amén. Siguiente, hermano, primera de Samuel 31:4. Primera de Samuel 31:4, versión de las Américas. Siguiente mal uso y casi terminamos. Amén. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella, mis hermanos. ¿Cómo se aventaría Saúl, mis hermanos? Se suicidó, pero dice que la tomó, ¿verdad? Vamos a un poquito a, ¿cómo se dice? Interpretar ese texto, amén. Tomó la espada y se echó sobre ella. Amén. Eso es ir en contra de la palabra de Dios. Eso es utilizar mal la espada. Amén. Amén, mis hermanos. Y no solo eso, si usted sigue leyendo más adelante, dice que su escudero también lo hizo. Su escudero también lo hizo. Al ver que su rey se aventó, él también fue y hizo lo mismo, mis hermanos. Esto es una mala influencia en un mal uso de la palabra del Señor. ¿Cuántas y cuánta gente, hermano, está utilizando mal la palabra de Dios? Y lo peor de todo, mis hermanos, es que hay seguidores. Y lo peor de todo es que hay que los siguen y lo ratifican. Hermano, ahorita en las redes sociales se ve una barbaridad. Por lo menos cuando yo crecí en el Evangelio no se veía tanto. Pero ahorita, hermano, vemos barbaridad de doctrinas, barbaridad de enseñanzas, mis hermanos, que no corresponden a un buen uso de la palabra del Señor. ¿Y sabe qué es lo que están provocando? Primeramente, se están matando ellos mismos. Saúl se suicidó. Amén. Pero también están siendo influencia para que otros lo hagan, mueran espiritualmente. Amén. Y la figura, hermano, es que Saúl se aventó en contra de la palabra del Señor. Ir en contra de la palabra del Señor, hermano, no se lo aconsejo. Amén. Porque sería como suicidarse. Amén. Hacer lo que dice la palabra del Señor y vivirlo es lo mejor. Pero si usted está viendo que la palabra del Señor dice no robarás y vas en contra de ese mandato, te estás suicidando tú mismo. Estás haciendo un mal uso de la palabra del Señor. Y sobre todo, mire, en nuestra familia hay quienes nos miran, hay quienes nos siguen. Tenemos que ser ejemplo. Amén. El escudero tuvo miedo, dice que mejor se aventó y se mató junto con el rey. Un mal uso de la palabra del Señor. Y hay más malos ejemplos. En otro ejemplo, solo se lo platico. Dice que Saúl dice que mató a filo de espada, o mandó a matar con la espada al sacerdocio, a sacerdotes. Amén. ¿Qué tipifica eso, mis hermanos? En contra de autoridades. Amén. Utilizar la palabra mal, mis hermanos. Uno tiene que utilizar la palabra, hermano, correctamente. Hermano, hay responsabilidad, ¿verdad?, de nuestra parte. Hermano, si Dios te ha dado algo para que lo portes, para que como guerrero o guerrera lo utilices, también tiene que haber responsabilidad de nuestra parte. ¿Cómo reflejamos esa responsabilidad, mis hermanos? Viviéndola, siendo ejemplo. Amén. Siendo ejemplo. Seguir la palabra de Dios, hermanos, de una manera que nos dejemos edificar. Hermano, pero sobre todo vayamos a Hebreos 4, el versículo que leíamos al principio. ¿Cuál le dije? A ver, mis hermanos. Hebreos 4:12, amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas. Dejemos que esa espada entre, mis hermanos. Amén. Dejemos que esa espada entre y que divida.
que divida lo que es de Dios y lo que no es de Dios en nuestra vida. Nos conviene, mis hermanos. Dígale que está a la par de suyo, dígale, te conviene. Te conviene dejarte penetrar por la palabra de Dios. Te conviene que el alma y tu espíritu se divida. Porque así nos va a dejar, hermano, va a dejar al lado tus emociones, tus rencores, aquello que te ha venido afectando, mis hermanos. Dice que discierne. Tal vez, hermano, la psicología mira un poco más, ¿verdad? Pero la palabra de Dios mira más adentro. Amén. Mira las intenciones. Tal vez la psicología te analiza superficialmente, pero la palabra de Dios te discierne lo que tienes. ¿Qué necesitas? Si estás herido, si estás herida, si necesitas corrección, si lo que has estado planeando para tu vida es correcto o no, porque hay discernimiento en la palabra de Dios. Amén. Tal vez en estos momentos Dios está hablando y ¿sabes qué? Te está discerniendo qué hay en tu corazón. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.